En 1564, el mismo año del nacimiento de Shakespeare en Inglaterra, nació Galileo en Pisa, Italia, la cuna del Renacimiento. Pero Galileo estaba predestinado a una vida de problemas. Su padre era tan contestatario como lo iba a ser Galileo. La mentalidad abierta y la vasta educación que el joven Galileo recibió en los campos de la música, la literatura, el arte y la ciencia hicieron que nunca lograra controlar su lengua y que tuviese que sufrir en silencio. Apenas existen datos sobre su niñez, pero la fascinación que tempranamente mostró por la física revela que siempre poseyó una mente inquisitiva y abierta. Fue esta actitud lo que más tarde le llevaría al triunfo y a la catástrofe. Bajo la atenta mirada de su padre, Vincenzo, Galileo aprendió a pintar, a tocar el laúd y a escribir poesía. En los peligrosos días que le aguardaban, la música y la pintura le proporcionaron una gran fuente de alivio. El joven Galileo no fue formalmente a la escuela hasta 1574, año en que su familia se trasladó a Florencia. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Pisa fue en donde dio las primeras muestras de descontento y de oposición a la autoridad que marcarían su ascenso y su caída. Allí se ganó el apodo de El Disputas, debido a su tempestuoso carácter. Fue en Pisa donde se enfrentó por primera vez a las teorías del filósofo griego Aristóteles, que le perseguirían sin cesar. Su lucha por cortar las ramas secas de la teoría aristotélica, incuestionada durante siglos tanto por la Iglesia como por el Estado, provocaría su destrucción. Desde ese momento, la sombra de Aristóteles marcaría su vida. Galileo jamás aceptó ninguna afirmación basada en las apariencias. Pretendía que todo fuese demostrado por medio de la experimentación. Esto constituía una nueva y revolucionaria actitud. Durante sus estudios universitarios se reveló el temperamento que caracterizaría al joven agitador durante el resto de su vida. Despreciaba el sometimiento ciego a la autoridad y vio que los estudios médicos estaban llenos de una absurda obediencia. Como resultado de ello, dejó la universidad en 1585 sin graduarse. La historia del péndulo muestra que Galileo estaba fascinado por la medición y por los problemas que planteaba la física. Sin embargo, Galileo era una fuerza desconocida en el mundo de la ciencia. Después de abandonar la universidad, se sumergió en el estudio de la física y las matemáticas, pero necesitaba reconocimiento y una cátedra de universidad para poder llevar a cabo sus investigaciones y continuar con sus estudios. Su frustración creció. A pesar de todo, centró su poder de análisis en los problemas de la gravedad y la flotación, cimentando las bases de su reputación. En 1588 fue invitado a pronunciar una conferencia en la Academia de Florencia. Aquella era la oportunidad por la que había estado suspirando y se aferró a ella con avidez, preparándose a conciencia, como solo haría posteriormente, para afrontar su proceso. Con una claridad pasmosa y una exquisita atención al detalle, él, Galileo, estaba listo para desafiar al mundo. Y, sorprendentemente, lo hizo con extremo tacto, cualidad por la que más tarde no destacaría, combinando el análisis matemático con un amplio conocimiento de la literatura antigua y moderna para realizar un brillante discurso. Su fama estaba asegurada. Pronto le concedieron el puesto que deseaba. En 1589, el Disputas, que entonces tenía 25 años, fue nombrado profesor de matemáticas en su antigua universidad, Pisa. Allí iba a hacer honor a su apodo. Desde su nuevo estatus, recién adquirido, arrasaría el pensamiento de miras estrechas y aplastaría el peso muerto de la autoridad ignorante. Su ataque comenzó de inmediato. La aproximación a la ciencia de Galileo era innovadora y revolucionaria. En una época de supersticiones, estaba decidido a hacer tabla rasa, empleando las matemáticas para resolver los problemas de la física.
y el análisis geométrico y numérico para explicar el funcionamiento del mundo puso los cimientos de la investigación moderna. Sin embargo, en esta aproximación estaba la semilla de su ruina, ya que en su tratado, De Motu, en movimiento, escrito en esta época, se mostraba abierto a la idea de que la Tierra rota sobre su propio eje. De ahí a aceptar y defender la teoría formulada por primera vez por el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, fallecido unos 45 años antes, solo había un paso. Copérnico había afirmado que la Tierra se movía a lo largo de una órbita alrededor del Sol y que no era el centro del universo. Es la doctrina heliocéntrica. La teoría de Aristóteles, que sostenía exactamente lo contrario, estaba en la línea de las enseñanzas de la Iglesia. Desafiarla significaba enfrentarse a la acusación de herejía y arriesgarse a la horrible muerte que dicha falta traía consigo. Era el desafío a esta teoría lo que hizo derrumbarse el edificio que Galileo había construido. La ciudad de Padua parecía ofrecer a Galileo todo lo que podía desear. Famosa por su libertad e independencia de pensamiento, daba la impresión de ser el lugar ideal para un nuevo comienzo y para la continuación de su trabajo. Su éxito material y su reputación profesional crecieron al mismo tiempo. Allí, Galileo inició un periodo de intenso y fructífero trabajo, estudiando, enseñando en privado e investigando. Todavía le quedaron energías para crear un taller donde producir instrumentos científicos y además proyectar y construir personalmente aparatos para sus investigaciones. A pesar de su actividad febril, o tal vez a causa de ella, Galileo tomó una esposa, la encantadora Marina Gamba, con quien vivió 10 años y tuvo 3 hijos, 2 niñas y un niño. La niña más pequeña, Virginia, era dulce y sensible, y durante su vida, transcurrida en un convento como la hermana María Celeste, mantuvo una larga correspondencia con su padre. Galileo daba gran importancia a esta relación, ya que le aportó sosiego en algunos de los periodos más solitarios y desagradables de su vida. Cuando Galileo abandonó Padua, también se separó de Marina, aunque de un modo amistoso. Pero Galileo no era persona inclinada a seguir el camino más fácil. Si no había ninguna razón para trabajar incansablemente, encontraba una. Entonces quiso regresar a Florencia. Además, estaba cansado de la rutina de la docencia. En 1609 llegó a Italia un objeto que iba a cambiar la vida de Galileo drástica y completamente. Un objeto que atrajo hacia él la ira de la Inquisición y casi le costó la vida. El anteojo. Aunque aquel anteojo era rudimentario y no era más que un juguete innovador, despertó un entusiasmo febril en Italia. Pero en manos de Galileo iba a alterar el modo en que la humanidad percibía el mundo de un modo profundo e irrevocable. Tan pronto como pudo, Galileo obtuvo una descripción del instrumento y aquella misma noche se dedicó a la construcción del primer telescopio. La oportunidad de dar su siguiente paso hacia adelante no iba a tardar en presentarse. Cuando el Senado estaba considerando si comprar o no uno de esos nuevos instrumentos, Galileo se ofreció de inmediato para construir uno mejor. Para su regocijo, el Senado aceptó esperar a ver lo que era capaz de hacer. Galileo se puso a trabajar de inmediato, utilizando las mejores lentes venecianas, probando y rechazando modelos una y otra vez, luchando con los problemas de distorsión y aumento, hasta que a finales de agosto consiguió terminar un telescopio que sin duda iba a ensalzar su reputación, pues aumentaba en 9 veces la visión de cualquier objeto. Cuando lo presentó ante el Senado, el éxito fue instantáneo. Eso le reportó la cátedra vitalicia de matemáticas en la Universidad de Padua, además de un salario de 1000 florines anuales. Eso era solo el principio. Galileo transformó completamente su taller para orientarlo a la producción de telescopios, en un intento de conseguir una magnificación de las imágenes aún mayor. Pasó poco tiempo antes de que lo lograra y consiguió construir un telescopio de 30 aumentos.
Fue este telescopio el que dirigió emocionado hacia los astros. Lo que vio Galileo a través de su telescopio le dejó anonadado. Los cielos abrieron las puertas de sus secretos y maravillas. Con cada nuevo descubrimiento, las pruebas de que la Tierra se movía eran cada vez más evidentes. Pero las propias vistas eran impresionantes para un observador del siglo XVII. En su pequeño libro Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, Galileo escribió: «Es una visión de lo más hermosa y agradable contemplar el cuerpo de la luna unas 30 veces más grande. Uno puede saber, con la certeza que nos proporcionan nuestros sentidos, que la luna, ciertamente, no posee una superficie lisa y pulida. Al contrario, es rugosa y desigual, como la propia superficie de la Tierra. Está llena de grandes protuberancias, abismos profundos, suaves colinas y profundos valles».